Les decía, límites de la región cervical, o sea, del cuello. Inferiormente, ¿cuáles serán los límites? La clavícula 1, luego la horquilla external, bien, o escotadura yugular, exacto, escotadura yugular o horquilla external. Listo, clavículas, ¿qué más? El acromión, muy bien. Borde superior de la escápula, ya, está bien. Y posteriormente, la apófisis espinosa de la séptima cervical. Eso más. He traído algunas vértebras porque puede que en su pinchazo les hagan reconocer vértebras. ¿Sí? No todas, porque van a ver todas en tórax y abdomen. Solamente las cervicales, porque ahorita en qué estamos, cabeza y cuello, ¿verdad? Por ende nos interesan los huesos de la cabeza, el macizo facial y algunas vértebras cervicales. ¿Ya? Listo, ya. Ahora sí, empecemos. Estábamos así viendo los límites inferiores. ¿Y cuáles son los límites superiores del cuello? El borde inferior de la mandíbula. Bien. ¿Qué más? El ángulo. Está bien, el ángulo. Ya. ¿Pueden ver la línea? ¿Qué estructuras están ahí? La apófisis mastoides también está bien. ¿Qué más? El CAE, la línea nucal superior y el POEX, la protuberancia occipital externa. Como les decía antes, en algunos libros lo dicen muy superficial. Solamente dicen borde inferior de la mandíbula y línea nucal superior y POEX. Y pues nosotros necesitamos ser específicos, ver exactamente el límite del cuello y la diferencia que tiene con la cabeza, ¿verdad? Ya, ahora se saben eso. Bien, así les hablaba. Toda esta región cervical, todo este cuello, va a tener dos regiones. Una región anterior y una región posterior. ¿Ok? Listo. La región anterior se va a dividir en dos partes. ¿Ok? Una anteromedial, con 4 músculos que vamos a ver acá, y una anterolateral. A los dos lados, anterolateral. Porque saben que si hay un músculo izquierdo, va a haber un músculo derecho. ¿Sí? Casi siempre. Pocas veces es en que hay un solo músculo. ¿Ya? Y en la región posterior vamos a tener 4 planos, ¿ya? Un plano profundo, luego después de eso vamos a tener un plano del semiespinoso, un plano del esplenio y un último plano del trapecio, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver acá? Luego vamos a hablar un poquito de los triángulos, que existe un triángulo. ¿Alguien sabe cómo se denomina el triángulo conformado por el recto anterior y los oblicuos? ¿De la región posterior? No, triángulo de Tillagos, ¿ya? Lo vamos a ver recién. Lo primero, vamos a ir con la región anterior, ¿ya? La región, aquí tenemos nuestro cadáver. ¿Está? Decúbito, ¿verdad? Dorsal, ya, listo. Este es una hemicara izquierda, ¿verdad? Ya, ahora sí. Miren, tenemos toda la región del cuello. Miren, ¿alguien me puede decir qué son estas cosas? ¿Qué son estos músculos? El escaleno. Los escalenos, ¿ok? Importante saber de los escalenos es que hay 3, ¿ya? Un escaleno anterior, uno medio y otro posterior. En este caso, estas fibras musculares que ven acá, eso corresponde al escaleno anterior, ¿sí? ¿Por qué es esto? Primero, el escaleno anterior se va a insertar en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿ok? Y se va a encontrar anterior al plexo braquial. Y posterior al plexo braquial se va a encontrar este músculo, el escaleno medio, ¿ya? Y luego más atrás, si levantamos un poco, ya, acá tendríamos a nuestro escaleno posterior, este músculo de acá. ¿Lo ven? ¿Cómo reconozco el escaleno posterior? Se va a insertar en la segunda costilla, ¿ya? Listo. Primero, ¿han repasado lo que son vértebras? ¿Han visto vértebras? Voy a sacar algunas vértebras y les muestro lo más importante, ¿ya? Ya, sacaré eso. Tenemos algunas vértebras, ¿ya? Vamos a hablar primero de esta vértebra. ¿Qué vértebra es? Atlas. El atlas. Este es el atlas. Exacto. ¿Cómo reconoces al atlas? ¿No tiene cuerpo? Primero vamos a tener tres tipos de vértebras cervicales. Ya aquí están las 3.
La vértebra tipo que la llaman es esta de acá, ¿ya? Así, esta de acá. Vértebra tipo cervical. ¿Y por qué le llaman vértebra tipo cervical? Porque esta vértebra va a ser parecida, va a ser igual a las otras vértebras cervicales, ¿ok? Todas se van a parecer. El único que varía es en su tamaño, ¿ok? Una va a ir encima de la otra y otra va a ir debajo de la otra, ¿ya? Todas las vértebras cervicales se van a parecer a esta vértebra, ¿ya? A excepción de dos vértebras. Las dos primeras, ¿verdad? La primera, esta, denominada atlas, exacto, el atlas. Y la segunda, esta, denominada axis, ¿verdad? Axis, y ven ahí cómo tiene su diente, ¿verdad? El diente del axis. Ya, vamos a hablar primero de esta vértebra tipo. Es importante que reconozcan una vértebra cervical. ¿Por qué se llama vértebra tipo de las vértebras cervicales? ¿Será que así se ven las torácicas o las lumbares? No, ¿verdad? No se van a ver así. ¿Dónde tengo? Miren esto. Esta de acá es una vértebra torácica. Esta de acá es una vértebra torácica tipo también. Tenemos vértebra cervical tipo, tenemos vértebra torácica tipo, ¿ya? Y aparte de eso vamos a tener otra más. Esta. ¿Ven que es diferente a las demás? Es la vértebra tipo lumbar, ¿ok? Ya. Un poquito vamos a hablar de estas vértebras, ¿ya? Esta vértebra tipo lumbar, ¿cómo la reconocen? Hacia grandes rasgos. Tiene un cuerpo grande. ¿Ven ahí? Un cuerpo grande. Es lo único que nos interesa. Entonces esta no es cervical, ¿ya? Repito, esta no va a ser cervical. Hasta ahí vamos a ver esto. Siguiente. La vértebra torácica. ¿Qué tiene de diferente con la vértebra cervical? Exacto. Lo más diferente que tienen las dos es la apófisis espinosa. ¿Ven que esta apófisis espinosa es pequeñita? ¿Verdad? Es pequeñita. Esa es una característica de una vértebra cervical. En cambio, una vértebra torácica va a tener una apófisis espinosa prominente, ¿ya? Va a tener una apófisis espinosa prominente. Y si ven, está caída hacia abajo, ¿ok? Posterior e inferior, se le podría decir. Está yendo hacia abajo y está yendo hacia abajo y hacia posterior, ¿ya? Entonces, ¿esta es cervical o no es cervical? No es cervical, esta es torácica. Exacto. Entonces tenemos una lumbar, tenemos una torácica y tenemos esta. Miren acá, tengo dos. ¿Se parecen o no se parecen? Lo pondré en posición. ¿Se parecen o no se parecen? Se parecen, ¿no ves? Es que esas son vértebras cervicales. Estas dos son vértebras cervicales. Por eso se llaman vértebras tipo. Se parecen, pero el tamaño cambia o no. Esta es más chiquita que esta, ¿verdad? Ya está. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar acá? Tenemos que hablar de las características de una vértebra tipo cervical, ¿ya? Entonces agarramos una vértebra, esta de acá. La vamos a agarrar y ¿qué vamos a ver? Primero este agujero, ¿ok? ¿Su agujero qué forma tiene? Triangular. Tiene una forma triangular. ¿Ven los cuatro lados? ¿Ven los tres lados? 1, 2, 3, ¿verdad? Ahí está. ¿Todos lo ven? 1, 2, 3. Si lo ven parece una carita sorprendida. ¿O qué dicen ustedes? Sonriendo. Si lo ven así, perfecto. Ya. Claro, no estudio medicina. Ya. Si lo ven parece una carita. ¿Por qué? Porque tiene un ojo, otro ojo y tiene su agujero vertebral o la boquita, ¿ya? Esta boquita se la denomina agujero vertebral, ¿ya? Igual es diferente. En las torácicas van a ver ahí va a ser redondito. Si la ven. ¿Listo? Es redondo, ¿verdad? Sí. En cambio, en las vértebras cervicales es triangular. Listo. Una característica importante. ¿Qué más? ¿Su cuerpo es prominente o no es prominente? No es prominente. Es de tamaño promedio a la vértebra. ¿De quién era? ¿Quién tenía un cuerpo prominente? Las vértebras lumbares. Exacto. Este de acá tiene un cuerpo promedio, ¿ok? Normal. Ya. ¿Qué más? ¿Han visto esto desde prepas? Sí, creo que sí, ¿no? Ya, lo que es la apófisis espinosa y las apófisis transversales. Y si no lo han visto en prepas, en generalidades lo han visto. De anato, ¿no ven? Ya. Tenemos la apófisis espinosa
y las apófisis transversales, ¿verdad? Listo, como si fuera una cruz, pero sin una parte superior acá. Apófisis transversal y la apófisis espinosa. Ya, los cuerpos siempre van a ir anteriormente, ¿ya? El cuerpo siempre va a ir anteriormente. O sea, esta vértebra está en posición anatómica en relación a mi cuerpo. ¿Por qué? Está mirando hacia anterior su cuerpo como mi... Bueno, aquí ahorita yo los estoy viendo anterior, los estoy viendo ustedes, ¿verdad? Estamos en misma posición anatómica. Ya. ¿Qué más es importante ver acá? Estábamos viendo dos cosas, las apófisis transversas y las apófisis espinosas. De las apófisis transversas, lo importante que tenemos que saber es que son bituberculares, están divididas. Miren acá, un tubérculo, dos tubérculos. Ahí. Un tubérculo, dos tubérculos, ¿verdad? Un tubérculo, dos tubérculos. Lo mismo acá, 1, 2. Y lo mismo acá, 1 y 2 tubérculos, ¿ok? Las vértebras cervicales van a tener sus apófisis transversas bituberculares. Si lo ponemos en posición anatómica, este va a ser el tubérculo anterior, ¿no ve? Este de acá, el tubérculo anterior. Y este de acá va a ser el tubérculo posterior. ¿Todos lo ven? ¿Sí? Ya, este de acá es el posterior, ¿ya? Listo. ¿Por qué nos sirve esto? Porque en los músculos te van a decir, se inserta en las primeras vértebras cervicales de sus apófisis posteriores, de sus apófisis transversas, en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas. Y tienes que saber a qué se refiere, ¿ya? Ya, entonces vamos con eso. Luego con la apófisis espinosa, esta de aquí. ¿Qué dicen? ¿Es bitubercular? Sí. Sí, ¿verdad? Va a tener dos tubérculos, 1, 2. Otra característica de las vértebras cervicales, que tiene dos tubérculos. Ahí, listo. 1, 2. ¿Qué característica más hay? Siguiente característica, sus apófisis transversas van a tener un agujero, denominado agujero vertebral, porque por acá van a pasar los nervios y las arterias vertebrales. Y vale también decir las venas vertebrales. Ese agujero que ven ahí, ese es el agujero vertebral. Ese agujero. Los ojos de la carita que estábamos diciendo, ¿sí? 1, 2. Ya, listo. ¿Qué más vamos a ver acá? Ya, vamos a ver esto. Aparte de apófisis transversas, que van a ser estas dos de los lados, tiene apófisis articulares, ¿ya? Sus apófisis articulares corresponden a estas dos superficies. ¿Ven, planas? Estas dos superficies. 1, 2. Esas superficies articulares la van a permitir relacionarse, articularse, vale decir, con las apófisis cervicales superiores o con las apófisis cervicales inferiores, ¿ok? No sé si tengo unas que se corresponden. Ya más o menos de esta manera. Miren, estas dos no se corresponden del todo, pero se ve. ¿Ves una superficie que se está articulando con otra superficie? Lo mismo ahí. 1, 2. Una superficie con otra superficie. Ahí está. De esta manera se encuentran estas vértebras cervicales en nuestra columna, conformando la columna. ¿Ahí ven? Apófisis articular se articula con la apófisis articular inferior. Bueno, con la carilla articular, mejor dicho, porque apófisis solo hay uno, ¿sí? Una del lado izquierdo, otra del lado derecho y tiene sus dos carillas, dos superiores, dos inferiores. ¿Ya? ¿Eso se me entiende? ¿Sí? Ya. En otras palabras, que tenemos aquí, miren, dos apófisis, 1, 2. Y que estas apófisis van a tener carillas superiores articulares, estas de acá, y van a tener carillas inferiores articulares, estas de acá, ¿ya? Del lado inferior, de los dos lados, 1 y 2. Ahorita lo estamos viendo de la vista inferior, de una vista inferior. ¿Qué más vamos a tener acá? Ya, vamos a tener pedículos, ¿ok? ¿Cuáles son los pedículos? Los pedículos van a ser estas estructuras que en cierto modo están conformando los agujeros vertebrales. Estas como pilares, 1, 2, esos son los pedículos. Estos pilares, 1, 2. Acá lo mismo. Estos pilares, 1 y 2. Esos. ¿Ya? Aquí tenemos estos pilares que estoy agarrando con la pinza. 1 y 2. Listo. Y lo mismo de acá. 1 y 2. Listo. ¿Para qué nos sirven estos pedículos? En primera, ayudan. ¿Lo pueden cerrar un poquito la puerta?
para que se me escuche mejor. ¿Se me escucha, no? Ya. Estos pedículos nos ayudan en primera para conformar los agujeros vertebrales y en segunda nos ayudan a saber la posición anatómica de una vértebra, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pedículos van a ser cercanos a la parte superior. Si lo ven acá casi no hay ninguna escotadura, miren de este lado, se nota. Pero le doy la vuelta y miren acá este agujero. Ven del otro lado igual este agujero. Eso nos dice que esta es una vértebra, esto nos dice que está en posición anatómica. La parte superior no tiene el agujero y la parte inferior sí. Lo mismo de acá. Les decía que estos eran los pedículos, ¿verdad? El pedículo está cerca a la parte superior, a la cara superior. En cambio forma este agujero acá, o esta escotadura en la parte inferior. ¿Ven? Entonces está en posición anatómica. Lo mismo acá. Miren acá, tenemos los dos pedículos, 1, 2. Están cerca a la parte superior, ¿verdad? Ahí están, cerca a la parte superior. Pero a la parte inferior, miren cómo forma este agujero. ¿Dónde está este? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ese agujero. O sea, es una escotadura. Ahí. Puedo meter mi pinza por ahí. Listo. Del otro lado lo mismo. Listo. De este lado también. Aquí están los dos pedículos. 1, 2, que les decía. Y ven que está cerca a la cara superior. En cambio, si le doy la vuelta, miren cómo se aleja de la cara inferior. ¿Ven? Listo. Ya. ¿Entendido hasta ahí todos? ¿Sí? Ya. Si alguien se me ha perdido, que me avise para volverlo a repetir. Esta parte es importante, ¿ya? Sigamos. ¿Qué más es importante acá? Vamos a acabar con las láminas. Con las láminas de estas vértebras cervicales. Vamos a tener dos láminas. 1, 2. ¿Ok? Estas láminas van a tener caras y van a tener bordes. ¿Ok? Si lo vemos en posición anatómica, esta cara, miren, tiene una cara. 1, 2. ¿Verdad? 1, 2 caras. 1, 2. ¿Esta cara qué será? ¿Anterior o posterior? Anterior. Porque este de acá es el cuerpo vertebral. Y hemos dicho que el cuerpo vertebral iba anterior. Por ende, la cara de la lámina de esta vértebra que está mirando hacia el cuerpo es anterior. En cambio, la cara que me está mirando a mí, que está yendo posterior, es la cara posterior, ¿verdad? Y luego más que decir que borde superior y borde inferior. ¿Está entendido hasta ahí? Sí. Listo. Ahora vamos a hablar de las vértebras especiales, ¿ya? ¿Cuáles son? El atlas y el axis, ¿ya? Lo primero que vamos a tener aquí del atlas, ¿qué es? Primero, este hueso, esta vértebra ¿tendrá cuerpo? No tiene cuerpo. Es una característica que tiene el atlas. No tiene cuerpo. Tiene dos arcos. Ajá. El arco anterior del atlas y el arco posterior del atlas. Toda esta parte de acá. ¿Ya? Esta vértebra no se parece a una vértebra tipo. Ya. Ahora lo pondremos en posición anatómica. Ya. Listo. Esta sería su posición. Ya. El atlas, lo que va a tener este atlas, primero va a ser unas superficies articulares. ¿Ven acá? Esta superficie. Esta. ¿Ya? Estas superficies en los libros la mencionan como suela de zapatilla. Así lo menciona el doctor Campohermoso. Suela de zapatilla. ¿Ok? Porque se parece a un zapato. Más o menos. ¿Ya? Listo. ¿Qué les decía? El arco más estrecho entre estas dos suelas es el arco anterior. ¿Ya? En este caso, este de acá es el arco anterior del atlas. Y este arco grande y ancho va a ser el arco posterior del atlas. ¿Ya? Algo importante también, en el arco anterior vamos a tener esto. Este de acá. Tubérculo anterior del atlas. ¿Ok? Aquí lo mismo. Este es el tubérculo anterior del atlas. Este de acá. Esa eminencia que ven. Ese es el tubérculo anterior del atlas. Y luego en el arco posterior también vamos a tener un tubérculo. ¿Cuál será? El tubérculo posterior del atlas. Este de acá. ¿Ok? El tubérculo posterior del atlas. ¿Ya? Ahí va a haber inserciones, ¿ok? Ahí se va a insertar el recto, si no me equivoco. ¿El recto? Sí, el recto menor posterior de la cabeza. Acá. Listo.
Y en acá se van a fijar, el doctor, me acuerdo, lo mismo, el doctor Campormoso, decía que se insertaba el largo de la cabeza, ¿ok? Luego dijo el largo del cuello, pero hasta donde yo sé es el largo de la cabeza, ¿ya? Lo van a revisar también en su libro. Acá, en el tubérculo anterior del atlas, ¿ya? Listo, ya está. ¿Qué más vamos a tener acá? Esta vértebra tendrá apófisis transversas. ¿Sí? Sí, tiene apófisis transversas. Miren ahí. Y de paso tiene sus agujeros. ¿Los ven? Un agujero, otro agujero. Este de acá es apófisis transversa. 1, 2. ¿Ya? Estas apófisis transversas no son bituberculadas, son unituberculadas o monotuberculadas. ¿Lo ven? No se dividen en dos. Simplemente es como un botón. Ahí a los dos lados. ¿Y este de acá cómo se llama? ¿El agujero? ¿Agujero vertebral o agujero transverso? ¿Ya? Agujero transverso. El de acá. Ya, listo. Una cosa más. Aquí hay una carilla. ¿Ven esta carilla? ¿Ven esta carilla? Esta carilla va a ser la carilla que se articula con el diente del axis. Esta. ¿Ok? Listo. ¿Está entendido el atlas? ¿Sí? Vamos con el siguiente. ¿Dónde está este huesito de acá? ¿Es el? Axis. ¿Verdad? ¿Cómo se reconoce? Por la apófisis odontoides. Y antes de pasar a esto me he acordado de algo. ¿Saben preguntar etimología del atlas? ¿De dónde viene la palabra atlas? Del titán. Exacto. Se le denomina atlas porque se le dice que es la vértebra que sostiene el mundo. ¿Cuál es el mundo? La cabeza. Exacto. Y existió un titán denominado Atlas, el cual sostenía el mundo. En este caso, la vértebra que sostiene el mundo es el Atlas. ¿Ya? Ahora sí, vamos por el siguiente. Axis. Aquí tenemos el hueso axis. ¿Ya? En esta parte, ¿qué vamos a tener? Si lo ven, primero resalta su apófisis odontoides. ¿Ok? Atlas viene de eje. Eso lo tengo. Axis. Axis viene de eje. Eso tengan en cuenta. ¿Ya? Porque va a permitir rotar la cabeza. ¿Ok? Ese movimiento que pueden hacer, eso permite el axis. La articulación del axis con el atlas. ¿Ya? Miren qué cosas de diferente. Tiene, primero, tiene apófisis espinosa. ¿Sí o no? Ahí está. Pero es más gruesa su apófisis espinosa, si lo ven. ¿Es monotubercular o bitubercular? Bitubercular. Eso comparte con las otras vértebras cervicales. Sin embargo, sus apófisis transversas, acá, son monotuberculares. Como ven ahí, no se dividen. Son monotuberculares. ¿Ok? Aparte de eso, ¿esta vértebra tendrá cuerpo o no tendrá cuerpo? Sí. Miren, acá como que se le está formando el cuerpo, ¿verdad? Miren ahí, se le está formando. Ahí. Sin embargo, después este cuerpo da cabida a un diente. ¿Ya? Así que a esta parte se le denominaría su cuerpo, pero en los libros la mencionan como simplemente el diente del axis. ¿Ya? Es el diente del axis. Por último, tiene apófisis articulares. ¿Ok? Estas de acá, se le puede. 1, 2. Estas son las apófisis articulares, las carillas articulares inferiores. Esas de ahí. Son las carillas articulares inferiores. Esas. Y las carillas articulares superiores están como si fueran dos sombreras a los lados, mirando hacia afuera y hacia abajo. Estas dos. 1, 2. Acá lo mismo. 1, 2. 1, 2. Listo. Este hueso se articula con el atlas, con este hueso de acá. De esta manera. ¿Ya? Miren cómo ahorita está, ya, esta vista, lo que están viendo ustedes, lo que les está mirando, ¿es anterior o posterior? Anterior. ¿Por qué? ¿Cómo se quiere? Porque su cuerpo de esta apófisis del axis está hacia adelante. Por ende, la apófisis
odontoides también tiene que mirar hacia adelante. Por ende, miren, el arco del atlas, la parte cortita que les dije, arco anterior, está mirando adelante. Y miren cómo se articula una con otra. Las apófisis articulares corresponden, ¿verdad? Y miren cómo nos permite girar. Uno y otro. Se ve mejor acá. Soy mejor de los dos, se ve mejor acá. ¿Ven? Listo. Y esto. ¿Qué más en esta parte? Luego van a venir las demás vértebras cervicales. Listo. Hay una vértebra cervical acá especial, ¿ya? Imaginemos primero, esa está de acá, ya. Tenemos la vértebra cervical 1, ¿verdad? O atlas. Tenemos la segunda vértebra cervical, o atlas. Tenemos la tercera vértebra cervical, ¿ok? Solamente denominada tercera vértebra cervical, ya digamos que es esta. Tenemos luego la cuarta, luego la quinta. La sexta tiene una característica importante, ¿verdad? ¿Saben la característica? Esta de acá es la sexta vértebra cervical. ¿Ok? Como ven, uno de sus tubérculos, este de acá, es el más prominente. A ese tubérculo se le denomina tubérculo de Chassagne. Exacto. Tubérculo de Chassagne. ¿Ok? Al tubérculo más prominente de la sexta vértebra cervical. Miren la diferencia. Ahora, ¿dónde lo pongo? Miren acá. Creo que aquí no tengo la sexta vértebra. Van a ver que en la sexta vértebra este tubérculo aquí se encuentra más prominente. Miren, el de adelante está chiquito y otro está más grande. ¿Ven? Uno está chiquito y otro está más grande. Al tubérculo más prominente, aquí está uno chiquito, ¿dónde está? Acá, y aquí está uno grande. ¿Ven? Al tubérculo más prominente se le denomina tubérculo de Chassagne, solamente de la sexta vértebra cervical. Listo, ya está. Luego la séptima también va a tener una característica importante, ¿sí? Esta parece ser la sexta o la séptima. Ya. ¿Alguno sabe la característica? La apófisis espinosa. Porque su apófisis espinosa va a ser más prominente. Ok, en este caso parece la sexta. Pero la apófisis espinosa de la séptima cervical va a ser parecida a la apófisis espinosa de las vértebras torácicas. ¿Ok? ¿Cómo es la apófisis espinosa de las vértebras torácicas? Prominente, posterior e inferior. Algo así se va a parecer. Listo. Creo que eso es todo lo que necesitan saber de generalidades de las vértebras. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Nada? Último, posición anatómica, que siempre les decía y que esta vez no les dije, ¿verdad? Siempre tienen que saber la posición anatómica. El arco anterior, el arco más corto del atlas, va anteriormente, el arco más corto, ¿ya? Y la superficie en suela de zapatilla va superiormente. Miren cómo está en suela de zapatilla. Como en las caricaturas lo dibujan, así. Ahí está, en suela de zapatilla. Porque si yo le doy la vuelta, miren, estas superficies no son en suela de zapatilla, son redondas, ¿verdad? Ahí está, son redondas. Las carillas articulares inferiores van a ser redondas, ¿ok? Si ven una carilla articular redonda es inferior. Entonces su posición anatómica es el arco más corto anteriormente y las superficies articulares son en forma de zapatilla. Son en forma de zapatilla, porque tiene 4 superficies articulares, ¿ya? Del axis, posición anatómica. La apófisis odontoides superior y anteriormente. Suficiente con eso, ¿sí? Recuerden que de las estructuras únicas solo necesitamos 2 datos, ¿sí? Cuando hay doble, ahí ya necesitamos 3 datos, para la izquierda y derecha. Y por último, ya, posición anatómica de una vértebra tipo. El cuerpo va anteriormente, ahí está. Y las apófisis articulares, estas más prominentes, ¿ven que van hacia adentro? Esas van superiormente, ¿ok? Porque miren que estas son más chicas.
En cambio, estas son más grandes. Listo. ¿Sí? Aparte también de que los pedículos nos indican cuál es superior. Ajá. La parte más alejada de los pedículos es Inferior. inferior. Exacto. ¿Recuerdan que les dije forma tipo que un agujerito? Ya está. Con eso habríamos acabado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora sí vamos a ir con la pieza, ¿ok? Y ahora que ya sabemos sobre